dos maneras de vivir, o complacer a Dios o a mis pasiones o a mis emociones, ¿sí? Este material no es mío personal. Hace muchos años, cuando yo tomé una de las clases de consejería, una de las tareas que nos daba el profesor era ver 10 videos de 1 hora cada uno de consejería bíblica. Venían en un paquete muy interesante los videos. Mostraban en distintas etapas de la consejería cómo iniciar una consejería con alguien, cómo ir por la mitad y cómo terminarla, cómo dar las tareas, distintas situaciones en videos. Y uno tenía que ver el video de 1 hora y después hacer un reporte, una reseña. Y uno de los videos trataba de un pastor, el pastor de jóvenes, que recibía en su oficina a un joven que le venía a pedir ayuda para, bueno, que venían varias sesiones. Esta era una sesión como a la mitad de camino, le estaba ayudando a lidiar con la pornografía. Y en un momento el pastor de jóvenes se para y con un marcador empieza a escribir en un pizarrón magnético, de esos pizarras blancas, y hace todo un gráfico, muy visual todo, ayudando a este joven cómo entender cómo actúan en nosotros las pasiones, las emociones, cómo combaten en nuestro corazón contra la obediencia a Dios. Y la verdad que, bueno, lo vi no sé cuántas veces ese video, y me hice yo mis apuntes, y con los años lo he ido modificando, le he ido agregando detalles. Bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo creo que esto se aplica no solo para el tema de la pornografía, sino para muchas otras situaciones de la vida. Y entonces les voy a pedir a ustedes, antes de empezar el desafío, que cuando lo terminemos hagamos una mini discusión, con los que quieran participar, por supuesto. Lo ideal, si ustedes ya lo habrán visto en todas las clases, esta es la quinta clase, lo ideal es que lo pongan por escrito, y si quieren háganlo hablando, pero si van a hacer hablando, traten de ser concisos en la participación para que otros puedan participar, ¿sí? Entonces la consigna sería, mientras yo enseño esto, ustedes vayan pensando no solo en la posibilidad de que la lucha con las pasiones sexuales, con la lujuria en todas sus formas, ¿no? Puede ser pornografía, puede ser fornicación, adulterio, en fin, esa cosa tan fuerte que es el deseo sexual de cada uno de nosotros, pero que si alguno se anima a pensar en otros aspectos y cómo esto se puede aplicar, sería muy lindo hacer una discusión así, ¿no? El punto básico de lo que hoy vamos a ver, que es un principio general, es que realmente en la Biblia se nos presentan siempre dos caminos. Ya lo vemos ahí en el Salmo 1, ¿no? Que habla del camino de los malos y el camino de los justos, de los que temen a Dios. Y así a lo largo de todas las escrituras, eso es lo que se ve. Y para mí es muy importante que nosotros, para aconsejar a otros y también para nosotros, tengamos siempre presente que en muchos momentos de nuestra vida es como que son encrucijadas. Todo el tiempo se nos presentan, quizás diariamente, si nos ponemos a hilar fino, dos opciones, ¿sí? O hacer lo que Dios dice y agradar a Dios, o hacer lo que nosotros en ese momento queremos hacer y complacernos a nosotros mismos, ¿sí? Y a medida que vamos andando por uno de esos dos caminos, bueno, la vida se nos complica y sufrimos consecuencias si elegimos, por supuesto, no el camino de Dios. O la vida de alguna manera se nos facilita, ¿no? Y comenzamos a ver frutos de bendición, ¿no? Frutos de justicia, que por supuesto van fortaleciéndonos y nos hacen crecer, nos hacen madurar, y también esos ruidos de agua viva comienzan a bendecir a otros. Antes de ver entonces estos de los dos caminos, vamos a ver una especie de introducción con algunos principios generales básicos que necesitamos tener en mente, ¿sí? En primer lugar, creo que es muy importante que nosotros, justamente para poder identificar si estamos en el camino apropiado o en el que no es apropiado, siempre tenemos que tener muy claro cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es la meta final, hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces, es como en un viaje, digamos, hablando de la metáfora esta de los caminos. Yo, para saber bien si estoy en el camino correcto o no, tengo que saber hacia dónde estoy yendo, ¿no? Porque si no sé a dónde voy, cualquier camino me sirve. Todos están bien. Pero si yo tengo claro
hacia dónde me dirijo, entonces sí puedo en cualquier momento pararme y evaluar qué está pasando, a dónde voy, dónde estoy, cuánto me queda y a dónde, como dice allá el Señor Jesús en Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído. Si yo sé bien a dónde voy, también puedo de alguna manera evaluar y pensar, bueno, acá me desvié, en este lugar es donde me salí de donde debía estar, ¿no? Esperen que siento un ruidito acá. Bueno. Entonces queremos, primero de todo, en forma general, considerar unos principios y después ver el tema de los dos caminos. La primera pregunta que nos debemos hacer, pensando en el propósito de nuestra vida, es ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que dice la Biblia que para qué me creó Dios? ¿Sí? Y eso me va a llevar inevitablemente a pensar en mis metas, ¿sí? ¿A dónde apunto? Bueno, la Biblia dice que nuestra meta como creyentes, una vez que somos salvos, debe ser complacer a Dios, ¿sí? Agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? La meta no es edificar una iglesia, si somos pastores, no es ganar a personas para Cristo, aunque estoy hablando de cosas muy valiosas, pero esa no es la meta. Nunca debe ser el objetivo final, el fin en sí mismo, ¿sí? Tampoco, obviamente, eso ya es más obvio, no es complacerme a mí mismo ni complacer a ningún otro. La meta es complacer a Dios, ¿sí? Dice Pablo, 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Por tanto, procuramos, Reina Valera, ¿no? Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hermosa forma de decir lo que significa vivir para Dios, con Dios en el centro de nuestras motivaciones. Yo quiero agradar a Dios. Ahí cuando dice ausente o presente es o vivos o muertos, eso es lo que está diciendo. Esa es la meta de la vida de un creyente, esa debe ser la meta de la vida de un creyente. ¿No? Lo solemos expresar como el fin supremo del hombre es glorificar a Dios, darle la gloria a Dios, ¿sí? Es otra forma de decirlo. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Hacedlo todo para la gloria de Dios. También tenemos un pasaje que es muy importante, porque por Él, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De alguna manera esto expresa la meta más importante de la vida de un ser humano es, sea lo que sea que suceda con su vida, sea que esté sano, que esté enfermo, que esté postrado, que lo que sea, que tenga dinero, que no lo tenga, que esté sufriendo una crisis tremenda. En cada momento de la vida uno tiene que pensar si realmente, de qué manera en esa situación que ha cambiado, la circunstancia, lo que sea, cómo puedo yo serle agradable, dice Pablo, 2 Corintios 5:9, o cómo lo puedo glorificar, cómo puedo dar gloria a Dios en este momento de mi vida. Es muy interesante, creo que todos de alguna manera general entendemos lo que significa dar gloria a Dios, pero es muy interesante, acá en Juan 12:43, cómo lo presenta y la forma en que presenta este tema de dar gloria a Dios, lo hace similar a la opinión. Buscar la gloria de los hombres les parece que es estar preocupados por lo que los hombres opinen de nosotros. De manera que buscar la gloria de Dios, parece por este pasaje, es estar preocupados por lo que Dios piense de nosotros. O sea, si le agradamos o no le agradamos. Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:9, si complacemos a Dios o no lo complacemos. Noten como dice en Juan 12:43. Dice, porque amaban más los fariseos, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Noten ahí las dos opciones. Si buscamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, creo que es fácil para nosotros entender qué es buscar la gloria de los hombres. Que los hombres me quieran, que los hombres me admiren, que los hombres me aplaudan, que yo complacer yo a las personas. Entonces buscar la gloria de Dios, en definitiva, no es otra cosa que querer complacer a Dios, que Él esté satisfecho con mi vida. ¿Sí? Porque en definitiva yo no estoy buscando lo que a mí me complace, sino que mi vida magnifique al Señor, ¿sí? Que mi vida de alguna manera muestre quién es el Señor, ¿sí? Eso es dar la gloria a Dios. La
La Confesión de Fe de Westminster en el Catecismo pregunta cuál es el fin supremo del hombre, cuál es el fin principal del hombre. Y la respuesta es, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí? Glorificar a Dios. Ese es el fin supremo del hombre según la Biblia. ¿Sí? Glorificar a Dios entonces es que me importe lo que Dios piensa. Eso es. Para mí es un concepto potente, por supuesto es mucho más amplio, pero para mí es muy potente pensar que yo glorifico a Dios, que ese es el propósito de mi vida y que en cada momento de mi vida, o sobre todo en estas encrucijadas donde tengo yo la tentación de buscar otro propósito. Para mí es potente pensar, bueno, ¿qué pensará Dios de lo que estoy haciendo? Y eso es, de alguna manera, buscar la gloria de Dios en mi vida. Muy interesante, muy interesante, acá ya es el segundo punto general, ¿no? Complazco a Dios, más que nada, al ser yo como Cristo. Eso es lo que más le complace a Dios. Y yo decía, muy interesante, cuando Jesús es bautizado, cuando aparece la voz del cielo, ustedes saben, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sobre todas las cosas, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, lo que más le complace a Dios es su Hijo amado. Donde más gozo haya, donde más satisfacción haya, lo que más le agrada es su Hijo amado. De manera que podemos, digamos, atando cabos, decir que yo complazco más a Dios cuando soy más como su Hijo Jesucristo, porque eso es lo que más le complace a Dios. ¿Sí? En Él haya su complacencia. Muy interesante también. Conectando otra vez los puntos. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios, y Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, que inicia con el perdón de nuestros pecados, para siempre, una vez y para siempre. Pero es una obra de transformación paulatina para que lleguemos a ser como Cristo. Y en esa obra de transformación vamos creciendo en nuestra capacidad de glorificar a Dios en la medida que somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Sí? De manera que de manera concreta, ¿no? Sigue siendo glorificar a Dios, pero de manera cada vez más concreta, la meta de mi vida y de tu vida es que se asemeje a Cristo en cada área de nuestra vida. ¿Sí? Si podíamos pensar en no sé, si la palma de la mano, digámoslo así, mirando hacia arriba, sería Cristo. Bueno, yo una vez que soy salvo, tengo que procurar que se asemeje lo más posible mi vida a la imagen de Cristo. El problema es que siempre está un poco desfasado, o mucho o poco desfasado. Recién cuando seamos glorificados, seremos semejantes a Él, dice allá 1 Juan, porque le veremos a Él tal como Él es. Ahí recién seremos idénticos a Cristo, digamos, en nuestra semejanza, ¿no? Así que bueno, nuestra vida este camino por el que vamos andando es un camino hacia la semejanza de Cristo, hacia la imagen de Cristo, ¿no? Para ser como Cristo, se nos dice en la Biblia, bueno, deberíamos aprender a actuar como Cristo, pero por supuesto tenemos que pensar como Cristo. Esa es la manera en que Dios va obrando cada uno de nosotros. Sí, Romanos 8:28, ustedes conocen el pasaje, muy bonito. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y empieza a hablar de este propósito que menciona acá. ¿Por qué? Aclaración. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Aquí habla del propósito, ¿sí? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y explica lo que llaman la cadena de oro de la salvación. Todas las cosas nos ayudan a bien en el sentido que todas las cosas, a los que amamos a Dios, Dios las usa para hacernos semejantes a Cristo. Son oportunidades que Dios nos da, las cosas buenas, las cosas malas, las que no nos gustan, las que nos agradan, todo lo que nos sucede, todo Dios lo diseña para que nosotros logremos cada vez ser más como Jesucristo. Dios quiere que yo sea como su Hijo, por supuesto que no lo somos aún, pero esa es la meta y ese es el proceso en el cual estamos llamados a la santificación. ¿Sí? Pensemos ahora en el tema de la tentación sexual, que es básicamente de lo que vamos a ir hablando acá. Cuando estoy a punto de caer, yo debería preguntarme a mí mismo,
¿Qué es lo que estoy buscando hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto que voy a hacer? ¿Por qué hago esto? ¿Cómo esto que estoy a punto de hacer o que estoy tentado a hacer, cómo va a sumar o a restar en este propósito por el cual fui creado y salvado para glorificar a Dios y ser cada vez más semejante a Jesucristo? Buena pregunta, ¿verdad? En tercer lugar, entonces, tercer principio general, Dios sabe, claro que sabe, que ni vos ni yo somos perfectos en este momento, ni que vamos a hacer mañana ni pasado. Lo que Dios espera de vos y de mí es que andemos, que estemos creciendo en ese camino, que estemos transitando en la dirección apropiada que es la gloria de Dios y en ese trayecto vayamos creciendo, aunque no lo hagamos de manera perfecta. ¿Sí? Pero sí Dios espera crecimiento. Efesios 4, 22 al 24, allí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, está hablando de los cristianos, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Noten la palabra renovado, es un proceso. ¿Sí? Un poquito antes habla en el contexto de la iglesia local, dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, está hablando de Cristo, que es la cabeza, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La vida cristiana es una vida de progreso continuo, de crecimiento, hacia esa dirección, hacia esa meta. Como dice Pedro, muy bonito, al final, terminando su epístola, segunda Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento. Y en eso es lo que crecemos, en la gracia y el conocimiento. Pero ¿hacia qué crecemos? Hacia la imagen de Cristo, claramente. ¿Sí? Que eso es lo que le va a dar gloria a Dios. Más crezco en la imagen de Cristo, más le doy gloria a Dios. Otra vez, imaginándolo como un camino que transitamos, que andamos. Andad en el Espíritu. De nuevo, la metáfora de caminar, de andar, relacionado con un camino. ¿No? Y entonces, ahora sí, pensemos en esta alternativa que se nos presenta todo el tiempo y a veces más de una vez por día, ¿no? En distintos momentos de la vida, situaciones. A cada paso, en cada momento, tenemos la opción de tomar un atajo, una bifurcación en ese camino que estamos. Le vamos a llamar punto de decisión. En el momento estoy siendo tentado, que vos estás siendo tentada o tentado. Es un momento justamente donde tenemos la alternativa, se nos presenta una alternativa de salir de ese camino que estamos, o que deberíamos estar. ¿Sí? Y esa alternativa, digamos así, en lugar de estar orientada hacia Dios, se presenta siempre hacia mí mismo, orientada hacia el yo, ¿sí? A satisfacerme a mí, a complacerme a mí. En vez de complacer a Dios, de agradar a Dios, de glorificar a Dios, bueno, se me presenta la opción de agradarme, complacerme a mí, glorificarme a mí, en definitiva. ¿Sí? Siempre hay dos opciones, solo hay dos opciones, o Dios o yo. ¿Sí? Pensá todas las alternativas que tienen otros nombres, en definitiva, son atractivas para nosotros porque nos ofrecen complacernos a nosotros, a mis deseos, a mis placeres, lo que sea, soy yo ahí, el que no quiere morir, digamos. El camino a Dios es tomar la cruz, morir a mí mismo y seguirle. El camino alternativo que cada tanto se me ofrece es, no seas tonto. ¿Qué te va a hacer esto? Tenés derecho a agarrar esto. Te va a hacer bien, te va a gustar. Sabe Dios que el día que de él comieres, serás como él y conocerás el bien y el mal, etc. Siempre la alternativa es agradarme a mí. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, yo. ¿Sí? Dice el Señor en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, el camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Ese es el camino del discipulado de un cristiano, ¿no? Cuando nadie nos ve, cuando nadie te ve a vos, de nuevo, punto de decisión, ahí está, nadie te ve.
Si estás casado, tal vez tu esposa, tu esposo, está en la cama, no sabe, tenés el celular, no sé, sentís que nadie va a saberlo. Otra vez, ahí se mete el temor del hombre, ¿no? Nos preocupa que alguien me descubra, pero Dios en ese momento, la tentación está ya no tomar en cuenta que Dios me está mirando. Estoy ahí en un momento de solo frente a la pantalla, un momento de nuevo de tensión, un punto de decisión. Estoy ahí, en el punto de decisión. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Hago clic o no hago clic? ¿Abro, no abro? ¿Cierro? ¿Apago? ¿Tomo, no tomo? Si fuera el caso de otra adicción, puedo hacer el alcohol, una droga, ¿qué voy a hacer? ¿No? Punto de decisión de nuevo. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, hay dos opciones. Si voy a tomar la opción de darle la espalda a Dios, notablemente se me ofrece como la opción más fácil. Es la más simple, parece. La otra opción, la de la negación, es dura, es difícil. Pero la opción de ceder es la más fácil, la más atractiva, la más tentadora. Sin embargo, a medida que voy transitando este camino más, que se me presentó al principio como más fácil, se me va haciendo cada vez más difícil. ¿Sí? Mientras más andás por este camino, más difícil se te hace, más duro es andar en él, más empiezan a aparecer efectos colaterales, digamos así, consecuencias que yo no había considerado cuando me empecé a transitar por ese camino. No me la veía venir, no sabía, no me imaginaba. ¿Sí? Se me empieza a complicar. Este pasaje lo vimos la semana pasada, yo les decía de memorizar este pasaje, el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro, ¿se acuerdan? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Sí? Y empiezo a notarlo yo. A medida que transito por él, empiezo a lidiar con la culpa, con la vergüenza, con la sensación de que Dios no me está escuchando, que no soy un creyente, la duda, etcétera, etcétera, cada vez más duro. ¿Sí? Ya no soy la misma persona, me escondo de otros, me escondo de Dios. No me gusta nada, ¿no? Gálatas 6, del 7 al 9, algo parecido dice. Allí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo empiezo a cosechar, empecé a caminar ese camino y empiezo ahora a cegar, a cosechar lo que estoy sembrando. Y explica, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Alternativa 1, ¿no? El yo, la carne. Empiezo a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Interesante la terminología, ¿no? Esto de hacer el bien es otra vez sembrar para el espíritu. Como que en algún punto la tentación siempre ahí está sobrevolando, uno se cansa de andar por ese camino. La tentación actúa en ese punto. ¿Y no será que me estaré perdiendo algo? ¿No será que soy un tonto que me estoy esforzando y Satanás actúa así, ¿no? Y a lo mejor hay algo que sí, Dios me está negando, como le hizo creer a Eva, ¿no? Y hay placeres por allí que me los estoy negando a mí mismo y estaría bueno probarlos. Bueno, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada vez más difícil, ¿sí? Pero Dios me advierte, solo leímos 2 pasajes, el camino de los transgresores es duro, todo lo que el hombre sembra, eso también segará, el que siembra para la carne segará corrupción, el que siembra para el espíritu segará vida eterna. O sea, Dios me advierte. Interesante, pues Dios me advierte, pero aún así yo decido probar, a pesar de que Dios me había avisado, el día que de él comieres moriréis, no lo hagas, no lo hagas, no te conviene, te va a hacer mal. Dios me advierte y al final lo hago, pero notablemente, a pesar de que Dios nos avisa una y otra vez y otra y otra y otra vez de las consecuencias, a pesar de eso, lo hacemos igual. Y notablemente, eso no me deja a mí de asombrar cómo somos las personas. Siendo que Dios me había dicho, me había avisado tiernamente, como un papá, pacientemente, lo hago igual, y después que lo hacemos, no nos hacemos cargo. Le echamos la culpa a Dios por lo que nos está pasando. ¿Sí?
Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tremendo. El hombre termina agarrando el camino equivocado, pero en vez de decir, uy, qué barbaridad, lo que hice, qué bárbaro, ¿cómo pude hacer esto? Se enoja contra Dios, contra Jehová se irrita su corazón. La Biblia de las Américas dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Tremendo. Y empezamos a pensar que Dios nos está fallando, que lo que me dijeron no era cierto, que al final la vida cristiana es un tremendo, vivimos de problema en problema, que no era el gozo que me dijeron, etc. Y en realidad es que estoy sembrando corrupción de esas decisiones. Eso es lo que dice que el camino de los transgresores es duro, está lleno de espinos, de problemas. No hay paz en el corazón, no hay. ¿Sí? Pensemos un poco en la otra opción, el camino de Dios. Al principio es más difícil, me tengo que negar a mí mismo, tengo que de alguna manera aplacar o vencer esa pasión, no hacerle caso, no es tan fácil. ¿Sí? Tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz, mortificar los deseos, mortificar la carne, eso no es fácil. Sin embargo, a medida que lo voy transitando, no llega a ser nunca fácil el camino de Dios, es más fácil, es relativo, ¿sí? No noten acá, seguir el yo es fácil, seguir a Dios es difícil. A la larga, seguir el yo es difícil, seguir a Dios no es fácil, es más fácil. Siempre, cada tanto en ese camino, aparece de nuevo la posibilidad de desviarme, la tentación, y eso no es fácil. Siempre es difícil, de alguna forma. Decimos que es más fácil. No fácil, sino más fácil. ¿Sí? Perdón. Como dice acá Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar el yugo es someterme a la autoridad de Dios, ¿sí? Dejarlo a Él que reine sobre mi vida. Él sea el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una bendición estar bien con Dios, es una bendición estar lleno del Espíritu Santo, es una bendición estar en comunión con Dios. Saber que no estamos solos, que tenemos un montón de dificultades, pero estamos bien con Dios. Como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Hermoso, a eso se refiere el Señor. Mi yugo es fácil. La idea del yugo es esa madera que ponen encima de los bueyes para tirar de un carro. Y el Señor te dice, ponete mi yugo, déjame que yo gobierne sobre tu vida. Pero mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Yo estoy contigo. Y cuando habla ahí, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, es de soportar el pecado, eso es lo que está. Esa es la invitación del Señor. Él nos ayuda, Él nos lleva. En definitiva, a medida que vamos transitando, vamos andando, como en esta metáfora de andar en el camino, lo que vamos haciendo es formando hábitos. ¿Sí? Por repetir, repetir, repetir. Más repetís vos, más repito yo de esto de satisfacer mis deseos, más se me hace un hábito y en eso consiste que es difícil. Porque cada vez casi que de manera natural tiendo a hacer eso. Y más voy tomando el camino no de mis sentimientos, sino de la negación, más por la repetición de negarme a mí mismo, negarme a mí mismo, negarme a mí mismo, cada vez la decisión se me hace más fácil porque voy desarrollando el hábito, me voy habituando a hacer lo justo. Y eso es importante entenderlo también. Porque para vencer nosotros este hábito de guiarnos por sentimientos, por deseos, tenemos que entender que va a ser difícil al principio, pero que si seguimos negándonos cada vez por esa fuerza de los hábitos, cada vez se nos va a hacer cada vez más fácil, más ligero hacerlo así. Por eso es más fácil o más difícil, por la capacidad de no formar hábitos, de hacer las cosas sin pensar, eso es lo que es un hábito, ¿no? Cada decisión que tomo en el sentido correcto va fortaleciendo mi carácter. Y viceversa, cada decisión que tomo en el sentido equivocado, en el sentido de la sensualidad, me va derrotando cada vez más. ¿Sí? Cada vez se me va a hacer más difícil salir de allí. ¿Sí? Volvemos a nuestro gráfico. ¿Sí? Lo importante de entender en esto es que a medida que transitamos, no solo es cada vez más fácil, no solo la vida se hace más
agradables, se nos llena de satisfacción, de propósito, etc., sino por sobre todas las cosas, que este es el camino, el único que glorifica a Dios. Dios es glorificado. Cuando yo me niego a mí mismo, cuando yo niego a mis pasiones por amor a Dios, porque Él se lo merece, Él es glorificado. Yo en mi corazón estoy decidiendo, a pesar de que digamos, todas mis hormonas, todo mi sistema nervioso, todo me dice que me conviene satisfacer mis deseos. Yo digo, no, no, no. Yo fui comprado por sangre, yo voy a hacer todo ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Yo quiero vivir para Dios. Eso glorifica a Dios, porque Dios ve el corazón. Y por supuesto, el camino de la sensualidad apunta a que yo voy a ser glorificado. ¿Sí? Y el punto también que nos hacemos, la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es realmente cuando yo decido no voy a hacer esto, no voy a mirar pornografía, no voy a no voy a ceder en esto. El punto es, ¿realmente estoy satisfecho en Jesús? ¿Realmente estoy completo? No necesito nada más? Por eso me niego a lo otro, porque digo, bueno, ya encontré esta fuente de agua viva, ya no tengo sed, no tengo hambre jamás. Estoy satisfecho, realmente he llegado al punto en que Jesús satisface todos los deseos más profundos, los anhelos más profundos de mi corazón. Si no estás satisfecho con Jesucristo, si yo no estoy satisfecho con Jesucristo, ninguna otra cosa me va a satisfacer. ¿Se acuerdan Jeremías 2:13? No lo tengo aquí, pero lo digo en memoria. 2 males ha hecho este pueblo, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no dan agua. Me dejan a mí que les satisfago la sed y en lugar de mí se buscaron pozos secos, cisternas rotas que no dan agua, que no retienen el agua. Cuando no te satisface Cristo, nada más te satisface. Nada más. En tu presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allá en el Salmo 1 que habla del camino del malo, el camino del justo, dice, en su ley se deleita de día y de noche. De deleita, de satisfacción, de nuevo. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento, etcétera, etcétera. Darle la espalda a Dios, el autor de la vida, es de alguna manera renunciar a la satisfacción para siempre. Cuando elijo cumplir los propósitos para los cuales fui creado, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Qué hermosa esa frase que le agregan, conectando ese camino que glorifica a Dios, es el camino del gozo eterno. Cuando elijo cumplir entonces los propósitos para los que fui creado, encuentro la satisfacción que Dios diseñó para el ser humano. ¿Sí? Satisfecho en Jesús. Perdón, volvemos para atrás, cambié acá la pregunta. ¿Realmente satisfecho cuando seguís tus sentimientos? Bueno, no, realmente no. Es, como decimos, pan para hoy, hambre para mañana. Todo esto, como digo yo, cartón pintado, todo esto. Este camino es todo decorado, pero después no hay nada. Como dicen en Eclesiastés, esta vanidad, esto que no es nada, al final no satisface. El camino a glorificar a Dios, ahí es la verdadera satisfacción. ¿Sí? Pensemos entonces en estas pompas de jabón que no dan nada, ¿no? Si realmente satisfacen. Dice Proverbios 27:20. Proverbios 27:20. Pensando ahora en estos deseos de los ojos, ¿no? El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los deseos de los ojos, esta codicia que viene por lo que vemos y que nos tienta, porque nos ofrece algo que nos parece realmente que va a calmar muchas de nuestros deseos o pasiones. Realmente nos satisfacen. Nunca están satisfechos. Dice, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Como dice la Biblia de las Américas, el cielo y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Tal cual. Bueno, esto es pensando un aspecto, ¿no? En Juan dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero también habla de la falta de satisfacción. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pasajeros.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, la pornografía, estos deseos de los ojos, no satisfacen nunca. Son siempre deleites temporales del pecado, como dice allá en Hebreos 12, ¿no? Nunca satisfacen. Volviendo a nuestro gráfico, podemos decir, para de alguna manera definir en qué consiste cada uno de estos caminos, este camino de negar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor, es el camino de los principios. Está orientado a principios. ¿Sí? Eso es lo que es. Yo me guío no por lo que siento, sino por las verdades que voy comprendiendo. Y por la fe las abrazo, las creo. Y digo, bueno, voy a hacer. Dios me dice esto, lo voy a hacer. Dios no puede ser burlado. Y si Él me dice esto, bueno, lo voy a hacer. Porque Él sabe lo que dice. Entonces me guío, de nuevo, por principios, verdades universales, cosas ciertas que yo creo de Dios. Solo aquí hice una lista. Acá, porque me gusta, son todos estos pasajes, de alguna manera nos muestran principios, pero están puestos de una manera para mí muy memorable, como eslogans que nos pueden guiar en este camino, ¿no? Como señales en el camino, ¿no? Y digo, bueno, acá estoy bien, este es el camino. Veamos estos pasajes por un momento. Algunos ya los hemos mencionado. 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es un principio. Yo procuro, un creyente procura, debe procurar, sea que esté vivo o esté muerto, sea que esté sano o esté enfermo, sea que tenga o que no tenga, procura en todo momento serle agradable. Eso es lo que debo procurar. Y la palabra acá procurar, investiguenla después, pero habla de una determinación muy intensa. Mateo 6:33, ustedes saben, también hermoso, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Principio, yo busco a Dios, hago lo que Dios dice, me niego a mí mismo, renuncio a, amo más a Dios que a mi esposa, que a mis hijos, que a las cosas, que lo que sea. Y el Señor dice acá, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él me va a dar lo que yo por mis medios probablemente nunca consigo. Principio. Gálatas 6:7, otro principio. ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Eso es un principio de causa y efecto. Todo lo que yo siembro, tarde o temprano, voy a cosechar de eso. Busco al Señor, procuro ser una persona piadosa, busco cada mañana leer la palabra, orar, entregar el día al Señor. Y yo digo, bueno, pasaron 4 días, digo, Señor, es lo mismo, no pasó nada, no cambió nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso se hará. Y me guío, no, de nuevo, no por lo que yo vea, no por lo que sienta, porque Dios lo dice. Y sigo, y sigo, y sigo. Por principios, por fe, camino por fe, en lo que la Biblia dice. Otro principio, ya lo vimos, el camino de los transgresores es duro. Y me machaco, no lo hago, no lo voy a ir, no lo voy a hacer. El camino de los transgresores es duro. Y me lo digo a mí mismo, en principio. Proverbios 28:6, otro principio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Principio, hermoso. Bueno, yo por años esto me guió mucho a la hora de elegir una pareja. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces buscaba de nuevo principios. Y no sé, Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y eso es lo que debo buscar. No confío en mi corazón, busco consejo, busco el consejo de Dios, camino en sabiduría para ser librado, etc. Principios, ¿sí? Y alguien me lo dijo, enseñando yo esto hace tiempo, alguien me sugirió este pasaje, noten qué hermoso, principio. Similar a Proverbios 13:15. Él es sabio de corazón, Dios, y poderoso en fuerza. Y esta es lo memorable. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Qué persona se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie. Es lo mismo que esto, el camino de los transgresores es duro. Y entonces me lo digo a mí mismo. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? No, no lo hagas, Alejandro, no me va a ir bien. Eso es un desastre. Es mentira que, bueno, el día que yo quiero salgo, lo hago y después me estoy mintiendo a mí mismo. No me va a ir bien, me va a ir mal. Y camino otra vez, por principios. Aunque mi corazón me está diciendo otra cosa. Hacelo, no seas tonto, hacelo. Tenés derecho a disfrutar. Somos todos pecadores, no va a pasar nada. No, es duro, es duro, es duro. Me va a ir mal, me va a ir mal.
Todo lo que siembre lo voy a cosechar corrupción, etc. Eso es vivir orientado a principios. ¿Sí? Principios. Entonces, la alternativa, el otro camino es vivir orientado a sentimientos, lo que mi corazón me dice. El problema es que mi corazón es engañoso. He sido salvado, he sido perdonado, pero todavía en mi carne no mora el bien. Hay deseos que batallan contra mi alma. Deseos carnales, dice la Biblia, que batallan contra mi alma, contra estos principios, contra lo que he entendido. Estas verdades que Dios, con las que estoy renovando mi mente, están luchando dentro de mí contra lo que mi corazón me está diciendo. Y esa batalla es tremenda, ustedes saben. Aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado, dice allá en Hebreos 12. Tremendo. Es una batalla en nuestro corazón espantosa. ¿Sí? Y ustedes saben de qué estoy hablando, pues estamos todos en la misma, ¿no? Y sabemos lo que es esto. ¿Sí? Vamos a pensar un poco ahora, así como analizamos el tema de los principios, vamos a analizar un poquito esto de los sentimientos. Y decidí agregar algo más hoy para hacer esto un poquito más profundo todavía. Vamos a analizar un par de palabras bíblicas mientras consideramos estos pasajes que nos hablan de esta batalla interior con nuestros deseos o sentimientos, ponemos acá, ¿no? Emociones. Santiago 4, del 1 al 2. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, entre hermanos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, etc. Acá hay dos palabras muy interesantes, o tres. La palabra pasiones, la palabra codiciáis, la palabra deseáis. Muy interesante. Veamos un poquito esto de la palabra pasiones. Y acá es la palabra pasiones, déjenme que se las muestro acá, es la palabra edoné, ¿sí? Edoné, que son deseos también. Noten aquí el diccionario expositivo de Vine, dice edoné, dice placer, deleite. Se usa de la gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos. ¿Sí? Deseo natural o deseos pecaminosos. Déjenme mostrarles en otra obra de referencia un poco más completa, ¿no? Dice acá edoné. Este se llama Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento, la edoné es una de las muchas fuerzas de la carnalidad no santificada que actúan contra Dios y que nos arrastran de nuevo hacia el mal. Noten, actúan contra Dios y nos arrastran de nuevo, porque en la Biblia dice que edoné, viene la palabra hedonismo, es la forma característica de una persona que no conoce a Dios, vive para satisfacer sus deseos. El tema es que ya convertidos nosotros todavía luchamos con esas pasiones, con esos deseos, ¿sí? Que nos tratan de apartarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Bueno, este diccionario es muy completo, es muy extenso, van analizando distintos aspectos. Vamos a ir al Nuevo Testamento, porque habla de literatura judía, de los griegos clásicos, etcétera, el uso no bíblico. Dice, la edoné caracteriza una orientación no cristiana de la vida. Pertenece a la esfera que es regida por fuerzas opuestas a Dios. Muy interesante. Y entonces empieza a analizar algunos pasajes, entre ellos el que estamos viendo, Santiago 4. ¿Sí? Pero me parece muy revelador esto de una orientación no cristiana de la vida. Cuando dibujamos dos caminos, estamos hablando de dos orientaciones, dos direcciones, ¿sí? Unas hacia Dios y otras hacia nosotros. Bueno, cuando nos orientamos hacia nosotros, lo que estamos haciendo es dejando que el que gobierne nuestra vida no sea Dios. Creemos que lo gobernamos nosotros, pero no. Nos están gobernando nuestras pasiones, nuestros deseos y pasiones son los que gobiernan, no nosotros. Y es por eso que a medida que andamos en ese camino, es como que se quita la máscara y nos damos cuenta que en realidad nos estamos esclavizando, porque era una ficción que nosotros estábamos gobernando. Esa famosa idea de que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, déjame Dios, yo voy a hacer lo que quiero. Mentira, estás dejando que te gobiernen como si los pudiéramos personificar. Las pasiones y los deseos. Pertenece a la esfera que es regida, dominada, por fuerzas opuestas a Dios.
Y bueno, empieza a hablar, va describiendo, ¿sí? La Edonés está en oposición a Dios y nos anima a ir a 2 Timoteo 3:4, dice acá, está describiendo a los falsos maestros, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Noten, una cosa a la otra, no puedes ambas cosas juntas. Amadores de los deleites, las hedonías o hedonés, más que de Dios. En el idioma original esto es una palabra sola, la única vez que aparece en la Biblia, que es una palabra única. Amadores de los deleites es file donos, file de amor a los deleites. Esos son los falsos maestros, dice acá. En 2 Timoteo 3:4, aquellos que perturban a la iglesia son amantes del placer en vez de amantes de Dios. El amor al mundo es enemistad contra Dios, y el ceder a las Edonai es deslealtad a Él, según Santiago, como dice más adelante. Influye sobre nuestra relación con la voluntad de Dios y su palabra, y con la oración. Muy interesante. Cuando tomamos este camino de obedecer a nuestros deseos sensuales, los hedonés, bueno, afecta nuestra relación con Dios, relación con la palabra, relación con la oración. No sé si ahora se sigue usando, cuando me acuerdo tuve mi primera Biblia, yo le di a algunos hermanos ahí en la iglesia, que yo era nuevito, que me la firmaran y le pusieran algo. Y uno me puso, ustedes seguro conocen la frase, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y es lo que es. ¿Sí? Seguir este camino hace que empecemos a escondernos de Dios como Adán y Eva, y a querer leer menos, perdemos el deseo, la pasión por las cosas de Dios. Dice, la hedoné humana se opone a la voluntad de Dios, porque podemos vivir ya sea conforme a su voluntad, un camino, o conforme a nuestros propios deseos, el otro camino. Noten 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y acá está la palabra, aquí es la palabra epitumía, ahora vamos a ver, que es otra idea complementaria a esto de Doné. ¿Sí? Noten de nuevo, 2 opciones. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, mientras estemos vivos, conforme a las concupiscencias de los hombres, a los deseos normales, naturales de los seres humanos, sino conforme a la voluntad de Dios. Tremendo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias. Y esa es otra palabra, concupiscencias. Ya lo vamos a ver, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, un poquito más de esto, que me gusta mucho este artículo. Dicen los rabinos, así interpretaban ellos este concepto, la referencia al impulso maligno en nuestro corazón. ¿Sí? Un poquito más adelante, dice las Edonai, ¿sí? Acá sería Edonai, es la terminación en plural, ¿no? Las Edonai son enemigas del hombre no menos que de Dios. Interesante, no solo se oponen a Dios estos deseos, estos placeres, sino que también al ser humano se oponen, como lo entendemos a partir de las 3 imágenes bíblicas que describen su operación: conflicto, esclavitud y espinas. Y empieza a desarrollar estas 3 maneras de describir las consecuencias de seguir nuestros deseos. Trae conflicto, trae esclavitud y trae espinas. Y dice, las Edonai producen un conflicto constante en lugar de paz. Y se refiere a nuestro pasaje. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya no con Dios, sino aún entre nosotros. No es de vuestras pasiones, ahí está Edonai, las cuales combaten en vuestros miembros. Y después, bueno, vamos a ver esta palabra, ¿no? Pero habla de que entonces conflicto en lugar de paz. Paz con Dios y paz del alma. ¿Sí? Bueno, sigue acá desarrollándonos, vamos a ver todo. Después habla acá del tema de la esclavitud. Si no estamos dispuestos a combatir las Edonai, los placeres, o nos dejamos derrotar por ellas, nos hacemos esclavos suyos de los placeres. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y esta es la palabra de Doné, Edonai, deleites, y concupiscencias, ahora la vamos a ver, la palabra epitumías. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Acá dice que éramos esclavos. Y eso no
En el momento que cedemos, no lo pensamos. Pero a medida que nos vamos formándonos el hábito a vivir de acuerdo a las hedonías y a las epitumías, nos damos cuenta que nos vamos esclavizando y que cada vez nos cuesta más vivir para Dios y cada vez sentimos más culpa, más conflictos, menos paz, espinos, como vamos a ver ahora, y esclavitud. ¿Sí? Tremendo. Bueno, acá habla de los filósofos griegos, etc. Y finalmente, el tema de los espinos. La tercera imagen destaca la naturaleza destructiva de Doné y habla acá en Lucas, la que cayó entre espinos, la parábola, ¿no? Del sembrador. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de Donai, de la vida, y no llevan fruto. Interesante esto, lo dejo para que usted lo haga. Es un estudio para mí, muy provechoso para nosotros. Cómo se va calificando tanto a las concupiscencias como a los placeres. Los placeres de la carne, y acá le llaman los placeres de la vida. Interesante. Bueno, quería mostrarles eso de este tema de Santiago de nuevo, Santiago 4. ¿Sí? Estamos volviendo a nuestra presentación, la orientación a los sentimientos, y estamos en este pasaje, Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis. La palabra codiciar acá es epitumeo, es el verbo epitumeo. Y no tenéis, matáis y alrededor de envidia, y no podéis combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Acá la palabra deseáis. Bueno, vamos a ver la palabra codiciás, ¿sí? Que es la palabra epitumeo. Déjenme mostrarles aquí. También esta palabra es muy interesante, porque la vamos a ver ahora repetida por todos lados. Epitumeo, desear ardientemente. Esa es la traducción literal. Desear ardientemente. Destaca el impulso interior más que el objeto deseado. ¿Sí? También esa cosa interna nuestra, la traduce codicia muchas veces la Biblia. Ese es el deseo intenso por algo. ¿Sí? A veces es algo bueno, se traduce anhelar. ¿Sí? En 1 Pedro 1.12, los que anhelan mirar los ángeles, es el sentido positivo. ¿Sí? Pero también cuando dice, si alguna anhela obispado, buena cosa deseo. Ahí está la epitumia, un deseo intenso por ser pastor. Eso está bien. Pero en muchos casos, la palabra tiene una connotación negativa. ¿Sí? Esta palabra, epitumías. Déjeme de nuevo mostrarles en este diccionario un poco más completo. Acá dice epitumía. Este grupo denota deseo, especialmente de alimento o de actividad sexual. Este deseo es primero moralmente neutro, por ejemplo, desear ser un pastor, ¿no? O desear comer. El Señor, se habla de Jesús que tenía deseo de comer en un momento. Pero la filosofía, al elevarse por encima del mundo sensorial, lo considera reprensible. Bueno, acá habla del estoicismo, etc. Empieza a hablar fuera de la Biblia, pero entonces viene al Nuevo Testamento. Y dice, puede notar el hambre, y ahí habla de Jesús, el anhelo o deseo por los misterios divinos, o por cualquier cosa buena, y ahí está el que anhela obispado. Pero por lo general, denota el deseo maligno, según lo indica el complemento. El que desea una mujer, en su corazón ya cometió adulterio, Mateo 5.28. Por otras cosas, también que ahogan la palabra. La orientación, noten, pero por lo general denota el deseo maligno, según lo indica, o sea, la clave de si es bueno o es malo, es el complemento, según lo que se desea. La orientación también nos muestra el instrumento, ¿sí? O el modo. Todos estos elementos muestran si es malo o es bueno. El complemento la mayoría de las veces es algo malo, deseo sexual. La orientación, dice Gálatas 5.17, el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿No? Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De nuevo, dos opciones. O andar según el espíritu o según la carne. ¿Sí? El instrumento, el corazón, los deseos del corazón. ¿Sí? Romanos 6.12, lo vamos a ver en un momento lo vemos. La carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, etc. Y el modo, los deseos carnales, dice Pedro. 1 Pedro 2.11. Amados,
os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos, epitumías, de la carne que batallan contra el alma. Aquí está el tema de la batalla interna nuestra, ¿sí? Etc. Habla de los deseos inmundos, también 2 Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Acá como si fueran dos cosas, concupiscencia e inmundicia. No tiene la Biblia de las Américas, ¿cómo traduce? Fue muy abajo, ¿no? Acá. Verso 10, 2:10. Dice, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Esos epitumías inmundas, digamos, o corrompidas. En cualquier caso, al final, como conclusión, lo malo en las epitumías, o en la epitumía, no es la irracionalidad, sino la desobediencia, que nos terminan arrastrando para desobedecer a Dios. Los enunciados del Nuevo Testamento acerca de la epitumía forman parte del mensaje de arrepentimiento y negación de sí, negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a nuestras epitumías. Epitumía es el impulso, la lujuria o la ansiosa búsqueda del propio interés. Nos muestra lo que verdaderamente somos. Incluso después de recibir el Espíritu, sigue siendo un peligro. Muy interesante. Sí. Santiago 1, orientado a sentimientos. Continuamos con eso, ¿no? Dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, epitumía. Esta palabra concupiscencia es la que usó San Agustín para hablar de las epitumías. Deseos tremendamente intensos, eso es lo que es. Nuestra propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Esto es una imagen muy potente de cómo actúa esto de manera muy sutil. Somos tentados por los deseos intensos. Cuando al final somos atraídos y seducidos, hace como que personifica las concupiscencias como si fuera un amante, ¿sí? Esa atracción parece que fuera acá como parece una, no sé, la carnada de un anzuelo, pero cambia la metáfora a lo que fuera como una especie de un amante que nos deja embarazados. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, nos atrajo, nos sedujo y nos dejó embarazados. ¿Sí? Y esa criatura que hay dentro nuestro, que quedamos embarazados por la concupiscencia, es el pecado, dice, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Y al final eso es, de nuevo, este proceso, causa y efecto que nos va llevando de algo que parece inofensivo, y al final termina, en vez de hablando acá del efecto, es el fruto que nos nace, que es la muerte, la destrucción, la miseria más vida. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está de nuevo, pasiones, epitumías y deseos hedonías, o hedonía. ¿Sí? Estos dos aspectos, sentimientos. Una persona que es del espíritu ya no vive guiado, controlado, dirigido por las epitumías y las hedonías, por los deseos y los placeres. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Ahora explicamos esto, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, acá es una palabra difícil. También el apóstol Pablo está usando aparentemente una metáfora. Acá dice, en el original dice que cada uno sepa tener su propio esqueguo, que es vaso. Literalmente dice vaso, su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La Reina Valera optó por la traducción esposa, porque la palabra esqueguo se usa también, hablando de esposas en 1 Pedro, cuando dice como a vaso más frágil, que los hombres tenemos que considerar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Y entonces piensan que la palabra esqueguo, vaso, significa esposa. Sin embargo, se usa también para hablar de nuestro cuerpo. Y creemos que es más apropiado
por el contexto, decir que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Noten de nuevo acá pasión, es la palabra patos. De ahí sale la palabra empatía. Esto habla de pasión, ¿no? Pasión de concupiscencia, epitumías. Que no te dejes guiar otra vez tu cuerpo por las concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia de las Américas, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, deciden dejar la palabra vaso, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y acá hay un numerito que dice cuerpo o posiblemente esposa. ¿Sí? Hay que decir eso. Bueno, esta sería la vida orientada a sentimientos, la persona que se deja dominar por esas pasiones desordenadas, esos deseos intensos que hay en el corazón, que son lo que llamamos sentimientos. Por eso es tan diabólico esto de que tenemos que vivir de acuerdo a lo que sentimos. Hacer lo que tu corazón te dice, lleno de películas de Disney, y bueno, canciones y todo. Y parece que el mundo dominado por Satanás, el sistema satánico de maldad, hace proselitismo, digamos así, de que el camino a la felicidad es hacer lo que tu corazón te dice, es vivir de acuerdo a tus epitumías. Y la Biblia dice que ese es el camino de la muerte, que da a luz la muerte. Pero eso es lo que el mundo nos ha hecho creer y eso incrementa nuestra tentación. Claro que sí, el mundo nos tienta, Satanás nos tienta, el mundo nos tienta. Y nuestra carne nos tienta para no seguir el camino, el verdadero camino que lleva a la satisfacción. ¿Sí? Es el camino de vivir por principios, por lo que Dios dice, no lo que nosotros sentimos tan fuerte dentro de nosotros. Al final de cuentas, nos damos cuenta de que todo esto tiene que ver con la adoración. Se trata de a quién adoramos. Eso es el punto que está detrás de todo esto. ¿Sí? Se trata de adoración. Cada decisión que tomamos es un acto de adoración. En ese punto de decisión estamos luchando de si vamos a adorar a Dios, nos vamos a postrar ante Dios o nos vamos a postrar ante nuestras pasiones y deseos, obedeciéndolas a ellas. ¿Sí? Cada respuesta a la tentación es un acto de adoración. Claro que sí. Puedo postrarme delante de Dios, el Rey, reconociendo a Él como el soberano, el Señor de mi vida, o delante de mis deseos. Por eso el primer mandamiento, el más importante de todos, en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5, dice, y amarás, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Si nosotros, dijo Jesús, si cumpliéramos este mandamiento, cumplimos todos. El primer mandamiento y más grande de todos. Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si amáramos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón, seguiríamos siempre por ese camino. No habría ni que pensar en cada punto ese de decisión. Ya está decidido. Yo amo a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón. Nada más me interesa. Por supuesto, ese es el ideal, que no lo alcanzamos, ¿no? Por eso va primero este mandamiento, porque todos los demás dependen de él. Si yo amara a Dios con toda mi fuerza, todo mi corazón y toda mi alma y toda mi fuerza, cumplo todos los mandamientos. Por eso decimos, se trata de adoración. Si va a ser Dios el Rey, ¿sí? Si me voy a postrar ante Dios y voy a hacer lo que Él dice, sus órdenes, sus decretos, que serían los principios que yo acepto y los obedezco a rajatabla, o si voy a ser yo el rey, el que manda. Por eso está chiquitito ahí con minúscula, ¿no? El problema que eso es una ilusión que yo voy a ser el rey. Al final voy a ser un esclavo. Rey nada. Yo creo que soy el rey, pero soy un esclavo. Tremendo. Noten Romanos capítulo 6, que lo salteé hoy, porque es lo que la Biblia enseña, ¿no? Así también, 6, 11 y 12 y 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Noten de nuevo acá, las concupiscencias. No se esclavizan. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Noten en los imperativos se deja ver que es una decisión que nosotros tomamos. Por supuesto, empoderada por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. No reine pues, ¿sí? Presentaos, etc. No presentéis vuestros miembros al pecado, presentaos a Dios, etc. Es una decisión que uno toma, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y finalmente, entonces, agreguemos unos aspectos más. Por eso yo acá ponía una planta con una raíz. Es muy interesante entender, como la Biblia enseña, que en definitiva del corazón nuestro salen, dijo Jesús, todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces, esa es la raíz. Tenemos un punto de decisión, claro que sí, que tiene que ver con la voluntad, pero nosotros, debajo de la voluntad están nuestros deseos profundos, y eso es el corazón, ¿sí? De ahí, del corazón surgen esas decisiones que después tomamos, y por eso también decimos que es un asunto de adoración. La idolatría, en definitiva, es en el corazón, que se gesta, ¿sí? Perdón, déjenme volver, repasamos este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Decisión del corazón, ¿sí? En mi corazón yo me postro ante Dios, en mi corazón lo reconozco como Rey, en mi corazón yo me niego a mí mismo. Dice Jesús que del corazón salen los pensamientos que van a guiar a nuestras acciones y nuestros pecados. Las decisiones vienen del corazón, ¿sí? Ahí se gestan los pensamientos. Ese es el hombre interior. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De allí sale todo, ¿no? Por eso Santiago también habla, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciadas deseáis, ardéis de envidia, matáis, etc. Todo sale del corazón. Y por eso después, apuntando al corazón, dice, no puede ser almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y después habla del corazón también, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y habla de genuino arrepentimiento, cosa que habíamos visto ya la semana pasada. ¿Sí? Bueno, eso quería compartir y vamos a hacer comentarios, ¿sí? Si quieren ustedes alguna pequeña discusión de cómo se aplica o cómo ustedes lo ven en otros aspectos de la vida, ¿no? La vida de ustedes. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.